¿Cómo están? Vamos a resolver este ejercicio que nos dice demostrar la siguiente tautología. No P implica no Q si solo si P y Q. Fíjense, por un lado tenemos ¿cuántas proposiciones simples que componen esta proposición compuesta? Tenemos P y tenemos Q, entonces tenemos dos proposiciones simples. ¿Cómo sacábamos cuántas filas íbamos a escribir, íbamos a tener en esta tabla de verdad? O cuáles eran las posibles combinaciones de valores de verdad. Decíamos 2 a la n, donde n era el número de proposiciones simples que teníamos en esta proposición compuesta. Entonces tenemos 2 elevado a la 2, porque tenemos dos proposiciones simples, entonces nos queda 4. Bueno, entonces ese numerito lo vamos a dividir por 2 y entonces para P vamos a poner dos filas en que el valor de verdad es verdadero y dos filas en que el valor de verdad es falso. Para Q vamos a poner verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos P implica no Q y tenemos la negación de esa proposición compuesta, perdón. Entonces, veamos qué valor de verdad tiene no Q. Entonces pongamos no Q. Si Q es verdadero, no Q va a ser falso. Si Q es falso, no Q va a ser verdadero. Por eso aquí ponemos si Q es verdadero, entonces no Q va a ser falso. Si Q es falso, no Q va a ser verdadero. Veamos esta implicación. P implica no Q. ¿Cuál es su valor de verdad? Una implicación era falsa en el único caso que el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. Bueno, entonces tengo P implica no Q. Verdadero implica falso, va a ser falso. Verdadero implica verdadero, va a ser verdadero. Falso implica falso, va a ser verdadero. Falso implica verdadero, va a ser verdadero. Por otro lado, aquí tenemos la negación de P. Acá tenemos no, P implica no, Q. Bueno, si esto era falso, entonces su negación va a ser verdadera. Si era verdadera, la negación va a ser falsa. Por otro lado tenemos P y Q. Bueno, ¿qué es esto? ¿Una conjunción o una disyunción? Esto es una conjunción. Entonces, ¿en qué casos la conjunción era verdadera y en qué casos la conjunción era falsa? La conjunción era verdadera solo si las dos proposiciones simples que la componían eran verdaderas. Entonces veamos. P y Q. Verdadero y verdadero va a ser verdadero. Verdadero y falso va a ser falso. Falso y verdadero va a ser falso. Falso y falso va a ser falso. Muy bien, entonces fíjense que por un lado ya sabemos cuáles son los valores de verdad de no P implica no Q. Esto que tenemos aquí. Y por otro lado tenemos los valores de verdad de P y Q. A esta primera proposición compuesta la vamos a denominar 1. A esta segunda proposición compuesta la vamos a denominar 2. Entonces, 1 si, solo si, 2. Tengan en cuenta que una doble implicación, en qué casos era verdadera y en qué casos era falsa. Iba a ser verdadera si las proposiciones simples que la componían tenían el mismo valor de verdad. Verdadero, si solo si verdadero, va a ser verdadero. Falso, si solo si falso, va a ser verdadero. Falso, si solo si falso, va a ser verdadero. Falso, si solo si falso, va a ser verdadero. Entonces, hemos encontrado que no P implica no Q, si solo si P y Q. ¿Cuáles son los valores de verdad? Son verdaderos. Entonces, esto es una tautología.